buenos días. El día de hoy vamos a resolver el circuito en paralelo. En este caso, pues tenemos tres resistencias. Esta primera resistencia es de 10 ohms, la segunda es de 2 ohms y la tercera es de 5 ohms. Si ustedes recuerdan el ejercicio anterior donde estaban los circuitos en serie, pues la diferencia era que todos se encontraban, digamos, todas las resistencias se encontraban de forma lineal. En este caso se encuentra en paralelo, es decir, que el voltaje permanece para los tres valores y no se reparte como el circuito en serie. Si ustedes observan o pudieran ver el ramaleo de sus hogares, es decir, el circuito eléctrico de sus hogares, de sus casas, pues se darían cuenta que está en paralelo. ¿Esto por qué? Para que no disminuya el voltaje en cada uno de los puntos. De ser así, pues estaría muy oscuro la vivienda. Bien, vamos a resolver este primer ejercicio. Dice, ¿cuál es la resistencia total? Si ustedes recordarán, en un circuito en serie, lo que se hace es sumar las tres resistencias. En este caso es diferente el método de resolución. ¿Por qué? Porque tenemos que la resistencia total va a ser igual a el inverso. Para no confundirnos con tanta fracción de este lado, vamos a ponerlo de este otro. 1 sobre RT va a ser igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia N. N quiere decir que puede ser cualquier número de resistencias. En este caso nada más tenemos 3. Entonces vamos a aplicar esta primera fórmula y nos dice 1 sobre resistencia total va a ser igual a 1 sobre resistencia 1. La resistencia 1 es de 10 ohms, más 1 sobre resistencia 2, que es 2 ohms, más 1 sobre resistencia 3, que es 5 ohms. Entonces, esto es una suma de fracciones. Recordemos que para sumar una fracción, pues necesitamos dejar el mismo denominador, es decir, que el numerito de abajo sea el mismo para los tres. En este caso son diferentes, por lo tanto, hay que encontrar el mínimo común múltiplo. Quizás muchos de ustedes digan, no, pues es que encontrar el mínimo común múltiplo es difícil. En realidad en este ejercicio es muy sencillo. ¿Por qué? Porque 10 es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 5. Entonces 10 es el mínimo común múltiplo y ya lo encontramos. Entonces 1 sobre resistencia total va a ser igual a, vamos a dejar el mismo denominador, en este caso es 10. 10 entre 10, 1, más por 1, 1, más 10 entre 2, 5, por 1, 5, más 10 entre 5, 2, por 1, 2. Y de esta manera sumamos los tres valores y son 5 más 2, son 7, más 1 son 8. 8 décimos es el resultado de esta fracción. Entonces 1 sobre resistencia total es igual a 8 décimos. ¿Qué vamos a hacer? Este es un tip que yo les voy a dar. Vamos a sacar el recíproco, es decir, vamos a invertir esta fracción y ya tenemos la resistencia. Es decir, el 1 lo ponemos abajo y aquí el 8 lo bajamos también. Y quedaría resistencia total igual a 10 sobre 8. Y ese es el primer resultado. Esa es la resistencia en este circuito. 10 octavos de ohm. Siguiente, calcula la intensidad de corriente si el voltaje total es de 20 volts. Entonces, regresamos a nuestra ley de Ohm y dice que calculemos la intensidad. Entonces, intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje aquí es de 20 sobre la resistencia. La resistencia es de 10 sobre 8 ohms. Entonces, esto va a ser igual a, recuerden que cuando es una división, multiplicamos 8 por 20, son 160, sobre 10 por 1, sería 10, y esto es igual a 16 amperes. El tercer ejercicio nos dice, calcula el voltaje total si la intensidad es de 5 amperes. Entonces aquí vamos a observarlo bien, nos dice que el voltaje va a ser igual a resistencia por intensidad y la resistencia
por intensidad. La resistencia dijimos que es 10 sobre 8 por intensidad, la intensidad es de 5. Aquí se multiplica directo, 5 por 10 son 50 sobre 8. Y 50 entre 8 nos da 6.25 volts. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, ve este diagrama, tiene 4 resistencias. La primera resistencia es de 8, la segunda es de 12, la tercera es de 3 y la cuarta es de 1 ohm. Entonces, recordando la fórmula, 1 sobre resistencia total va a ser igual a 1 sobre 8 más 1 sobre 12 más 1 sobre 3 más 1 sobre 1. Este 1 sobre 1 pues nos facilita aquí el problema porque pues va a ser 1. Para encontrar el mínimo común múltiplo entre 12, 8 y 3, yo sugiero multiplicar 12 por 8. 12 por 8 nos da 96. Lo dividimos entre 3 y si es divisible, entonces quiere decir que 12 por 8 es 96. Entonces 1 sobre resistencia total va a ser igual a 96. 96 entre 8 son 12, por 1 son 12, más 96 entre 12 son 8, por 1 son 8, más 96 entre 3, 96 entre 3 son 32, por 1 son 32, más 1 entre 1, pues dijimos que es 1. Eso lo dejamos así. Entonces 12 más 8 más 32 nos da 52. Entonces 1 sobre resistencia total es igual a 52 sobre 96 más 1. Lo que vamos a hacer nada más es ponerle aquí 96 sobre 96. Ya para que tengamos todo un valor y lo podamos invertir. Entonces 1 sobre resistencia total es igual a 52 más 96. Son 148 sobre 96. Y esto lo invertimos. Entonces nos va a quedar resistencia total igual a 96 sobre 148. A esto le sacamos mitad. Son 96 entre 2. Nos da 48. Y 148 entre 2 nos da 74. A esto le sacamos mitad. Son 48 entre 2. 24. Y 74 entre 2 nos da 37. Ya no le podemos sacar mitad. Quizás podríamos sacarle una tercera. Vamos a intentarlo. 24 entre 3 es 8. Y 37 entre 3 no se puede. Vamos a dejarlo así. Entonces aquí la resistencia total es de 24 sobre 37. Y aquí vamos a ponerle 24 sobre 37 ohms. ¿Cuál es la intensidad de corriente si el voltaje total es de 40 volts? Nuevamente repetimos que de acuerdo a este triángulo dice ¿cuál es la intensidad de corriente si el voltaje es de 40 volts? Entonces la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje dijimos que es 40. La resistencia en este caso es de entre 24 sobre 37. Aquí le vamos a poner entre 1. Multiplicamos cruzado. 40 por 37 nos da 1480 sobre 24 por 1 son 24. Vamos a ver si son divisibles estos dos valores. Bueno, nos da 61.66. En este caso son amperes. Y el siguiente ejercicio dice calcula el voltaje si la intensidad es de 10 amperes. Entonces el voltaje es igual a resistencia por intensidad. La resistencia en este caso dijimos que es de 24 sobre 37. Y la intensidad aquí es de 10. Entonces multiplicamos 24 por 10 son 240 sobre 37. 240 entre 37 son 6.48 volts. Y ya quedaría nuestro último ejercicio.